Bendecimos al Dios y Padre eterno que nos permite una vez más estar en este lugar y desde el cual podemos bendecirte a través de un saludo cordial en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, como todos los domingos, tenemos un día de celebración, de alabanza y de adoración como iglesia para nuestro Dios. Y de esta manera queremos bendecirte, porque también declaramos que hoy Dios nos va a seguir hablando y quiere seguir tratando con nuestros corazones. Así que si tú tienes alguna necesidad y sobre todo si no has conocido a Jesús, hoy tienes un día más de oportunidad para entregar tu vida y ser salvo. La solución, la salida de tus necesidades en cualquier aspecto que estés viviendo o a donde quieras que estés, están solamente en Jesucristo. Y ese es el mensaje que predicamos de salvación, el Evangelio del Reino. Te bendecimos en el nombre de Jesús a donde quiera que estés, para la gloria de Dios. La iglesia da un saludo y un cordial aplauso para que escuche la gente. Y así pues bendecimos a todos que nos pueda ver. Saben que hay mucha gente que comparte el mensaje, ¿verdad?, con nosotros. Solamente nosotros lo podemos recibir en vivo. Ya el día lunes por la tarde ya está ahí preparado para que se pueda ver a través de internet y podamos compartirlo con nuestras amistades. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, Pascualito, también con la letra ahí? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados. Hoy queremos hablar sobre el tema, y esto quizás lo voy a tomar hoy. Nunca lo he predicado y quiero aclararlo pidiéndole, cierre sus ojos ahí, porque vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a recibir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo de tu palabra en tus manos. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a recibir la revelación y el conocimiento de esta palabra y que nos lleve a la experiencia espiritual para la cual está escrita y para la cual se va a predicar y también se va a escuchar en el Espíritu. Padre Santo, oramos en el nombre de Jesús y que esta palabra sea avivada, activada y sellada en el corazón de los niños, de los jóvenes y de esta congregación. Reprendemos todo aquello que quiera impedir, Señor, y quitar la verdadera concentración y atención como para que tu palabra sea resistida y no recibida. Atamos y reprendemos todo razonamiento humano y todo aquello, Señor, que quiera impedir que tu palabra llegue a lo más profundo del corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dale ese fuerte aplauso al que todo lo puede. Voltea a ver a su hermano y dígale, no es por religión. No es por religión. Dígale, es por relación. Hoy estaba leyendo en el periódico, uno de los periódicos de nuestro país, Honduras, pero usted sabe que en Latinoamérica esta semana es una semana de celebración. Pero más que semana de celebración, sobre todo en Latinoamérica, es una semana, yo digo, de celebración, pero de playas. Amén. Celebración de borracheras, celebración con apariencia de cristiandad, con apariencia, ¿verdad?, de espiritualidad, porque la mayoría van a las playas, la mayoría se emborrachan, algunos ya no van a pasar este periodo, se les termina la vida en una buena borrachera, algunos ahogados, algunos muertos por accidente, etcétera, ya no van a pasar. Pero no porque andaban buscando y deleitándose espiritualmente delante de la presencia del Señor, sino porque en realidad pues no hay un conocimiento y una revelación verdadera de lo que es Dios en la sociedad de hoy en día. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos finales como para entender de que el retorno de Cristo está a la puerta? Amén. Levante la mano si usted está seguro de esto. Amén. Martica decía, ¿verdad?, que hay que tener una vida de santidad y que la iglesia debe estar preparada. Yo creo que sí. Ahora, ¿qué podemos ver en los últimos tiempos? Entendiendo de que el retorno de Cristo, de acuerdo a las Escrituras,
está más que nunca pronto a suceder. Que todavía estamos viendo en un mundo donde el enemigo, donde Satanás y el mundo y el pecado siguen manteniendo engañada a mucha gente, a mucha población. Y vamos a olvidarnos un poquito de los que van a las playas, a los balnearios, a disfrutar del mar, de las olas, de las montañas. Eso es rico, eso es bueno. ¿A cuánto les gustan las montañas? Los ríos, las playas, en la naturaleza. Dios lo puso para que lo disfrutáramos. ¿Hay algo malo en eso? No, no hay nada malo. Pero hay mucha gente, amados hermanos, que vive con un tiempo de apariencia. Yo leí en la prensa, ¿verdad? Bueno, hoy mucha gente de Honduras, ¿verdad? Viene regresando a su hogar, ¿verdad? De las vacaciones, porque desde el lunes se agarran todas esas cosas así. Es una tradición. Yo no sé en sus países así. Cuba, el Caribe, ¿verdad que sí? Es parecido. Bueno. Pero esto es un estilo de vivencia que está puesto en una cultura y en una tradición. Y es algo que se repite todos los años. De la misma cosa, de la misma manera. La gente toma sus vacaciones. Algunos lo toman de una manera religiosa porque van a las ¿cómo le llaman? A las, lo que es el aspecto de la Semana Santa, ¿no? Procesiones, gracias, las procesiones. Celebran lo que es el tiempo de Cuaresma, la Semana Mayor, que consiste en una concentración de estar ahí, como dicen, meditando, etcétera, etcétera, de reanudar y de reactivar la fe, muchas cosas, ¿verdad? En forma de una tradición y una celebración, terminando el día de hoy, supuestamente en un tiempo de resurrección. Y déjeme decirle, yo creo que verdaderamente el sentido de la muerte de Cristo no está establecido en una tradición, no está establecido en una apariencia. Creo que la muerte de Cristo y el efecto de ese sacrificio tiene que ver mucho más allá que una cultura tradicional. Y se necesita una revelación. El tema de hoy es la revelación del sacrificio verdadero. ¿Para qué murió Cristo? La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender a recordar la muerte de Cristo mediante un mandamiento, y la palabra de Dios declara que es mediante la participación de la Santa Cena. Amén. ¿Lo hacemos aquí o no lo hacemos? Amén. Claro que sí lo hacemos. ¿Está en las Sagradas Escrituras? Claro que sí, pero esa participación es exclusivamente para los redimidos, es para la iglesia, es para nosotros, es para aquellos que hemos sido tratados y llamados por Dios y ahora estamos en los caminos del Señor, como creyentes. Amados hermanos, Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha entregado y nos ha puesto en Cristo, no para que vivamos una vida de apariencia, no una vida de tradición, una cultura. Eso no salva, ni cambia, ni transforma a nadie. Pero lastimosamente, parece que el mundo de hoy le encanta mantenerse engañado en ese aspecto cultural. ¿Para qué realmente murió Cristo? ¿Para que lo celebremos y lo recordemos una vez al año? No. ¿O para que tengamos un estilo de vida continuo todos los días después de haber nacido de nuevo? Amén. Siendo Él nuestro Dios, nuestro Señor y el motor activo de nuestra nueva vida. ¿Para qué murió Cristo? Para llevar un muñeco, una estatua en una supuestamente procesión, etcétera. Y no me malinterprete, porque no estamos dando un mensaje en contra y declarándonos enemigos del catolicismo. No, no, porque Dios es el que salva. Pero tenemos que hablar la verdad de las Sagradas Escrituras y darla a conocer a la iglesia, porque aún evangélicamente muchas congregaciones han caído también en este tradicionalismo. Es igual que en el tiempo de la Navidad. Pero la palabra de Dios no nos declara
que la muerte de Cristo es para celebrarla en una tradición cultural y en una procesión, etcétera, una vez al año, donde la mayoría de la gente no entiende eso ni quiere saber de eso, sino que lo que hace es gozarse en las playas. Y vuelvo a repetir, no hay nada malo en las playas. A mí me encanta el mar, me gustan los ríos, me gustan los balnearios. Con mi esposa y mis hijos, cuando vamos a Honduras, nosotros disfrutamos eso. Y me encanta porque es pura montaña. Aquí no hay montaña en Florida. Hay que ir más para arriba o para el norte, lo que sea. Sí, montañas, ahí, cuando es esa montañita bonita es porque hay un basurero bien adornado. Amados hermanos, la palabra de Dios nos declara que la muerte de Cristo tiene un sentido, pero no un sentido de vivir una vida de apariencia en una tradición, ni mucho menos en idolatría. La muerte de Cristo tiene un sentido verdadero y debe ser revelado para que nuestro estilo de vida no deba ser como antes, sino que es llevado a un nivel de revelación de acuerdo a la muerte y resurrección de Cristo, y eso debe ser todos los días. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero que veamos el sentido verdadero y cómo y por qué el sacrificio de Cristo como como la verdadera solución y salida del problema de la humanidad en su pecado debe ser revelado para que vivamos de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a aquello que Dios ya hizo en Cristo Jesús. Pero no para que caigamos en una cultura tradicional tratando de fingir que tenemos a Dios, pero en nuestra conducta verdadera no hay nada de espiritualidad ni mucho menos de cristiandad verdadera. ¿Estoy ofendiendo a alguien? No. Claro que quizás alguien al ver esto, si es católico, se va a ofender conmigo, pero yo no estoy en contra de ningún católico. Amamos a todos los seres humanos y oramos al Señor para que Cristo y su gloria se les revele. Amén. Amén. Y el Espíritu de Dios se les haga entender de que adentro hay algo que nos separa de Dios, y es el pecado. Y si Dios no trata con el pecado mediante su sacrificio, y no nos perdona nuestros pecados mediante su derramamiento de su sangre por la fe, nadie puede gustar ni entender realmente para qué murió Jesús entonces. No se trata de una religión, no se trata de una devoción, no se trata de una conmemoración, no se trata de una semana mayor o menor de meditación o de irse para ahí, ¿verdad? No se trata de eso, hermano. La palabra de Dios es clara y debemos entender que Dios tenía un propósito grande y profundo al entregar a su Hijo Jesucristo. En primer lugar, es que nosotros teníamos necesidad de que alguien viniera a encontrarnos como perdidos y que mediante ese sacrificio nos diera la oportunidad para ser salvos. ¿Salvos de qué? De nuestra condición pecaminosa. Amén. Amén. ¿De qué sirve confesar y hablar de Dios a través de una religión cuando tu corazón no ha sido transformado y tu conducta no transfiere ni transmite ningún cambio verdadero de parte de Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. Dios quiere algo más para que entienda su iglesia que Cristo murió con propósito. Cuando Cristo es presentado y es predicado, no se trata de una religión para que lo metamos en algo tradicional. No se trata de eso. Eso es cuestión de obra de hombres. Cuando Dios habla de la muerte de Cristo, amados hermanos, habla de que el Evangelio es presentado para que el hombre tenga la oportunidad de conocer a Dios mediante algo que se llama la gracia de Dios. Y eso es un regalo. Amén. Amén. Cuando el Evangelio se presenta o se predica, es presentar a Cristo en su muerte y en su resurrección, no para que sigamos siendo iguales, sino para que seamos transformados. Amén. Desde el instante mismo en que Dios nos llamó, trató con nosotros y le abrimos nuestro corazón, desde ahí hay un impacto verdadero. Amén. Y debe de traer una transformación Amén. para no seguir viviendo como antes, de apariencia, ni mucho menos creyendo y basados en una tradición o religión. La revelación del sacrificio verdadero, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. El apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras
encontramos su testimonio. Y el testimonio de este hombre, antes de ser impactado y llamado y tratado por el mismo Señor Jesucristo, después de haber resucitado, lo vemos que él se declara que él era un religioso de esos fanáticos extremistas, y él dice y declara en su testimonio que nadie le podía ganar. Y aquí estamos hablando de un hombre israelita, judío, con conocimiento de la ley, que había sido dada como herencia a ellos como nación. O sea que Pablo como israelita entendía, conocía y vivía de acuerdo a la ley. Y él declara en su testimonio que era intachable. Y era, dice, más celoso que muchos de la secta de los fariseos, porque él perteneció a ese grupo de los fariseos. Amén. Dice, yo soy israelita de la tribu de Benjamín, soy conocedor de la ley, fui instruido, él dice, soy celoso de ella, la obraba de una manera que él se declaraba intachable, pero él no entendía algo porque él se encontraba como un perseguidor, y en su ignorancia como un religioso no sabía por qué lo hacía, pero él lo hacía de una manera celosa. Aquellos que no estaban de acuerdo a lo que él vivía, a la ley, para ellos eran enemigos. Aquellos que habían confesado a Jesús mediante el Evangelio, mientras él no había sido convertido o tratado por el Señor, para ellos estaban en contra de la ley y eran enemigos de ellos. Y Pablo se encontraba persiguiéndolos, a tal grado que dice que él mismo fue un persecutor o perseguidor de la iglesia de Cristo, pero que lo hizo en ignorancia porque Cristo no se le había revelado en su corazón. Amén. Y Pablo no está hablando del Cristo que murió y que hay que estarlo crucificando todos los años en una conmemoración o celebración tradicional. Pablo no está hablando de eso. Dice que él fue un perseguidor de la iglesia porque lo hizo en ignorancia. Cristo no había sido revelado en él, en su corazón. Él no conocía a Jesús. Sin embargo, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a los de la fe de Jesús, a los cristianos verdaderos. Pero cuando Dios lo llama y es tratado por él, tiene un cambio tan radical y una transformación que Cristo, amados hermanos, se vuelve el centro de su atención. Amén. El centro de su vida, el centro de su predicación y enseñanza, el centro, amados hermanos, de cómo vivir. Y entonces reconoce cuán engañado estaba él antes de venir a Cristo. Ahora Dios lo vuelve y lo toma como instrumento en sus manos y lo viene a utilizar para llevar el Evangelio, y sobre todo a las naciones, a los pueblos que no tenían a Israel, que no eran israelitas. Y ahí entonces vemos al apóstol Pablo que llega a diferentes lugares y llega a Galacia a predicar a Cristo, pero no a Cristo crucificado, sino al Cristo revelado en su corazón, por medio del cual vive ahora, y lo va a presentar tal y como Dios le reveló en su corazón a su Hijo, para que la gente se arrepintiera y se convirtiera de su pecado y tuviera un nuevo estilo de vida dependiente totalmente de Dios, no de una religión. Y entonces él presenta el Evangelio a la iglesia de Gálatas, pero en la iglesia de Gálatas hay problemas. Entonces los hermanos que habían recibido a Jesús y estaban perseverando en la fe, había muchos que se querían inmiscuir y meter en obrar la ley, ¿verdad?, para que también los que estaban ahora y habían recibido a Jesús se volvieran a la ley y no entendieran que la gracia y la fe en Jesucristo y en su sacrificio era suficiente. Amén. Pablo entendía lo de la ley y sabía que mediante el obrar la ley nadie podía ser justificado delante de Dios, que solamente había una justicia y era mediante el sacrificio de Cristo, y eso se le había revelado en su vida. Ahora él vivía por eso. Entonces se encuentra que en Gálatas él había predicado a Cristo y lo había presentado de acuerdo a como Dios lo había llamado, y la gente había recibido el mensaje de salvación de acuerdo a como Dios se lo había puesto a él.
pero se encuentra con un problema, que hay muchos que se meten por ahí, ¿verdad?, tratando de engañarlo. Y la iglesia en Galacia estaba cayendo en una mentira, siendo engañados. Entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente, porque él encuentra que este problema está en aquellos a quienes Cristo se le había presentado en revelación mediante la gracia, y que por la fe sencillamente en ese sacrificio eran salvos. Y él dice lo siguiente: estoy maravillado, diciéndole a la iglesia, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Decíamos el viernes pasado, que la hermana Elba decía, de lo que estamos explicando el viernes en el discipulado, es que, amados hermanos, el Señor Jesús es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra salvación, porque Él fue el que murió y se entregó en la cruz del Calvario. Pero no solamente murió, sino que fue sepultado y resucitó, y ahora continúa con su trabajo a la diestra del Padre. Amén. Intercediendo por aquellos que estamos activos, perseverando al haber creído y aceptado por la fe ese sacrificio. Amén. Aunque no estuvimos geográfica y física y objetivamente ahí cuando Él murió, pero el Espíritu Santo nos ha revelado al Hijo. Amén. Y a su sacrificio, y lo hemos aceptado y creído por la fe, y de esa manera es que vivimos. Amén. En un temor reverente, en una vida de santidad. El viernes pasado decía yo, ¿verdad?, de que cuando uno acepta a Cristo es como cuando el Señor dijo: aquel que ha puesto su mano en el arado y voltea a ver hacia atrás, no es digno de ser llamado mi discípulo. Aquellos que nos hemos entregado a Cristo no necesitamos de nada más que mantener nuestro corazón y nuestra mirada puesta en Jesús y seguir adelante. No podemos volver atrás. No necesitamos más revelación, más que entender que Cristo ha sido suficiente en su sacrificio, en su muerte, pero sobre todo la victoria en su resurrección. Y que Él vendrá pronto por una iglesia, no que está viviendo una vida de apariencia, ni de religión, ni de tradición, sino que Cristo es su centro de su vida, de su estilo de vida. Amén. Mientras Él venga o regrese. ¿Cuántos han puesto su vida y están descansando en Cristo y esperándolo así? Amén. Por la fe. Amén. Entonces usted ha puesto la mano en el arado. Amén. Pero el que está en Cristo ya no puede volver atrás. No le conviene volver atrás. Caer de la gracia se puede. Eso no depende de Dios, depende de nosotros si nos dejamos engañar. La iglesia en Galacia tenía una debilidad, y es que como que cuando el apóstol Pablo les presentó a Cristo, como que eso no los sustentaba lo suficiente, y como no estaban maduros en la fe, los que entraban encubiertamente para presentarles la ley y decirles: no, ustedes han creído en Jesús, pero tienen que volverse a la ley también si creen que deben de ser salvos completamente. Y era mentira. Amén. Hermano, no hay una buena obra o mala que nosotros podamos hacer que nos pueda justificar y salvar delante de Dios. Solamente la muerte de Cristo. Porque en esa muerte de Cristo es que nosotros estamos representados, y de esa manera nos vio el Padre. De eso predicaba el domingo pasado. ¿Cómo podemos tener una verdadera experiencia de haber nacido de nuevo? Solamente por la fe. Usted y yo no podemos hacer nada. Y el Espíritu Santo es lo que aprueba en nuestro corazón. Y el Señor empieza a obrar y a transmitir su gloria y su poder en nuestras vidas, para que tengamos un verdadero sentido de haber nacido de nuevo en esta tierra, para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que va a representar nuestro nuevo estilo de vida? ¿A nosotros mismos o la gloria del reino que esperamos en Cristo Jesús? No, debe de manifestar la gloria del reino de Dios que está establecido en Cristo Jesús, esperando su venida en una vida de temor y de santidad, no una vida de apariencia. Díganle a su hermano: no es una vida de apariencia, es una vida real, es una vida de revelación de verdad en Cristo Jesús. Y Él les dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para hacer un evangelio diferente. Y le sigue diciendo: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que entran para perturbar, para distraerlos, para separarlos, y quieren pervertir ¿qué cosa?
El evangelio correcto, centrado en ¿qué? En la persona y en la obra de Jesucristo. Amén. Que ya murió y resucitó. Amén. Y sigue diciendo, más, si aún nosotros mismos, entre él contándose el mismo, como apóstol, a quien Dios le había revelado al Hijo, no como religión, sino como estilo de vida nuevo, hijo y de justicia, le dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, angelicalmente hablando, él les anunciara otro evangelio diferente del que ya les hemos presentado y ustedes han aceptado y creído, sea ¿qué cosa? Un maldito, porque la palabra anatema significa maldito. En otras palabras, Dios sea castigado y puesto en la balanza de Dios. Sigamos para que entendamos estas cosas. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito. Al 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Qué tremendo, amados hermanos, que hay muchos que se ponen como siervos de Cristo, pero no para edificación. No para dar un mensaje de revelación a la iglesia, para que la iglesia sea avivada y se mantenga firme en la excelencia de la fe de Cristo y en su sacrificio que ya fue hecho en la cruz del Calvario. Lastimosamente hay muchas congregaciones aún evangélicas, cristianas, que caen en la tradición también, igual que así como antes fuimos enseñados nosotros, pero que todavía no entienden que la muerte de Cristo trasciende más que una religión o una tradición, y que solamente por medio de esa sangre y de ese sacrificio somos libres, somos perdonados y tenemos la vida y vida en abundancia. Amén. Esa es nuestra fe, pero eso tiene que ser revelado en nuestros corazones. Necesitamos nosotros dejarnos engañar cuando ya Cristo fue presentado como sacrificado, como aquel que murió, pero que no solamente como el que murió, sino que fue sepultado, pero que también se cumplió lo que él dijo y las profecías de que al tercer día iba a resucitar. Amén. ¿Acaso Cristo no ha sido presentado ya como muerto y resucitado? Y no solamente como muerto y resucitado, sino también como ascendido a los cielos. Amén. Amén. Y ahora está a la diestra del Padre. Amén. No necesitamos un orden sacerdotal, ni de religión, ni de tradición en la tierra, hermanos. No lo necesitamos. Cristo y su sacrificio y lo que Él hace ahora a la diestra del Padre es más que suficiente para nosotros. Amén. No se trata de entrar en una tradición y una celebración anual. No, hermano. La muerte y la resurrección de Cristo se vive todos los días, porque de ahí depende nuestra salvación. Amén. Amén. Pero eso tiene que ser revelado. La mayoría de la gente le gusta ser engañada y vivir así, de esa manera de apariencia, de una manera tradicional. No sé cómo celebran en su país, pero a mí me da lástima. Y yo le pido a usted que me ayude a orar para que Dios quite el velo espiritual maligno de engaño que hay en los corazones de las sociedades y del mundo de hoy, para que les resplandezca la gloria de Jesucristo. Amén. Y sean salvos y se conviertan y se arrepientan de verdad. Amén. Aleluya. Y tengan un genuino encuentro personal, no con una religión, sino con el Dios que hizo los cielos y la tierra y que un día se encarnó aquí para morir y tomar nuestro lugar. No lo merecíamos, pero Él ya lo hizo, y lo hizo por amor. Bendito Dios. El diablo le encanta, amados hermanos. Le decía, hermanos, ahorita en la mañana, porque mucha gente se admira de muchas cosas. El tradicionalismo en Honduras no solamente es una tradición, ahora es un comercio y es algo de turismo. Así, porque pintan por afuera las catedrales, hacen un montón de cosas en la calle con acerrín, con colores, y lo ponen como comercio, como una diversión. Pero habrá una transformación, un encuentro personal con Cristo. Y no, hermano, esa es una manera de que el enemigo mantiene engañada por traición a millones de gente para que se pierdan. Así ha sido desde el principio. Así engañó a Eva.
Y ha usado esa artimaña y siempre le va a seguir funcionando. Porque, amados hermanos, si usted ve como que a la mayoría de la gente no le gusta que le digan la verdad, le encantan que le digan mentira. Y como que se sacian de mentira, hermano. La mentira no sacia a nadie. La mentira nos esclaviza y nos pierde. La verdad es la que nos libera y nos da vida. Amén, aleluya. Es Cristo. Y sin Cristo nos libertad. Verdaderamente somos libres. No se trata de una tradición, una religión. Se trata de tener un encuentro personal con Cristo. Pablo regaña a los Gálatas y les dice: a ustedes se les anunció el Evangelio suficiente y se les ha presentado a Cristo como crucificado y resucitado, y ustedes lo han aceptado y lo han creído. Eso es más que suficiente. No se dejen engañar por aquellos que quieren hacerlo volver atrás de la gracia, como para que ustedes se esfuercen obrando una ley y al final creerse justificado delante de Dios. Eso no es gracia. Dios no trabaja así. Si Dios hubiera querido que nosotros nos esforzáramos a través de una religión y lo buscáramos a nuestra manera, entonces ¿para qué Cristo hubiera venido a la cruz de Calvario a morir? Entonces ¿para qué Dios hubiera venido a hacerse humano? ¿Para qué? No hubiera necesidad. Pero la necesidad, hermano, no es una opción, es una necesidad. Era una emergencia que alguien tenía que venir para expiar, o sea, para pagar el precio por nuestro pecado. Y perdonar nuestros pecados. Porque no hay nada malo en nosotros. La tradición y la religión lo engaña a uno. Lo engaña de tal manera que lo acomoda en su condición y en su estilo de vida y le dice: mantente ahí, cree en Dios a tu manera, habla de Dios a tu manera, pero nunca te conviertas, nunca confieses tus pecados de verdad, para que tengas un estilo diferente de vida y para que Cristo venga a ser tu Señor y tu gobierno dentro de ti. Amén. Pablo tenía razón al preocuparse, y por eso dice: estoy maravillado porque ustedes se están dejando engañar. Qué lástima que mucha gente, incluso el evangelio que se predica en las iglesias denominacionales, creo que todavía muchos siervos se sirven como instrumento para engañar y no traer la verdadera predicación y revelación de la palabra y el sentido verdadero de lo que es el sacrificio de Cristo para tener vida en nosotros. Y eso es un peligro. Que el Señor nos ayude como iglesia a estar avivados, que nuestro corazón y nuestro espíritu, amados hermanos, sea iluminado para que Cristo resplandezca y sea nuestra fuerza y nuestra gloria hasta que Él venga. Amén. Y nos ayude a mantenernos firmes sin dejarnos engañar de la influencia del pecado y de Satanás y de las religiones. Número 2, ahí mismo, siguiendo en el versículo 11 hasta el 20, dígales, hermano: ten cuidado y no te dejes engañar y no te alejes de la gracia. Dígale, hermano, no te alejes de aquel que te amó por la gracia. ¿Hay peligro si el que uno pueda alejarse de aquel que nos llamó para ir por la gracia? Sí, hay peligro. ¿Sabe que hay mucha gente que ha entregado su vida al Señor? No sé de qué manera, si se lo ha entregado de verdad o no, pero hay mucha gente que, habiendo confesado a Jesús, se han vuelto atrás y se han vuelto a las religiones, o se han vuelto a tener una vida como que si nunca hubieran tenido el conocimiento y la experiencia de la gracia y del perdón de Dios. Eso no es así, hermano. Pero Dios tenga misericordia de nosotros y de que Él pueda resplandecer en los corazones de aquellos que un día lo conocieron, para que vuelvan al Hijo. El apóstol Pablo dice algo muy importante, y aquí encontramos que Cristo, como el Hijo de Dios, la salvación y restauración del mundo, le es revelado. Amados hermanos, cuando Cristo es revelado en nuestra vida, el Espíritu de Dios nos lleva a una experiencia que nos hace depender totalmente de Cristo como nuestro todo. Amén. Digo yo, como nuestro todo. Amén. Cuando Cristo es revelado y es dado a conocer y puesto en lo más profundo de nuestro corazón, se convierte en nuestro todo. A mí me gusta porque, hermanos, se dice, es el norte de nosotros.
Es todo para nosotros. Hay cantos que dicen, es la razón de mi existir. Y es que Cristo es nuestra vida. Amén. Amén. En Él está escondida nuestra vida. Y en nuestra vida. Y un día se va a manifestar con gloria. Y cuando Él venga con gloria, también seremos manifestados porque Él es nuestro todo. Amén. Amén. Él recibió esta revelación y Él dice, mas les hago saber, siguiendo explicándole y exhortando a la iglesia de Gálatas, dice, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según mi voluntad, no es de acuerdo porque yo me lo he inventado. Él está diciendo, dice, no es según hombre, no es según la voluntad ni la iniciativa de él ni de nadie, sino es de Dios. Y sigue diciendo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de qué, de hombre alguno, sino de qué, por revelación de quién. Diga conmigo, del mero mero. Fue el mero mero, no la tradición de la Torá ni de la ley como lo habían instruido, no, fue Jesucristo mismo quien lo llamó, lo trató, lo chocó, lo buscó y lo transformó y lo usó. Amén. Por eso este hombre peleaba por lo que él predicaba y anunciaba, porque él sabía lo que estaba enseñando, predicando, porque él era su vida, eso era su pasión, eso era su experiencia. Eso lo había sacado de vivir del anonimato, lo había sacado de vivir de la religión y de la tradición, lo había hecho convertirse, le había abierto los ojos espirituales. Amén. Y ahora la gloria del Dios eterno se le había revelado. Amén. Por eso se sentía mal de que la iglesia estaba cayendo en engaño, cuando ya Cristo había sido presentado. Amén. No simplemente de teoría, ni a través de una enseñanza, no, en la vivencia y en la experiencia del apóstol. Por eso él dice, ¿verdad? Por revelación de Jesucristo. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta, y él les pone el ejemplo de su testimonio de lo que él era antes de que Cristo lo llamara por su gracia. Dice, de mi conducta en otro tiempo, ¿en quién? Diga conmigo, religioso, judaísmo, porque él era fariseo, muy preparado, que perseguía sobremanera ¿a quién? A la iglesia de Dios y la asolaba. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las que ay, hermanos, como pelean por las tradiciones. He escuchado, amados hermanos que supuestamente han conocido a Cristo promocionar por comercio y por muchas otras cosas las tradiciones. No podemos dejar nuestras tradiciones, las tradiciones que nos mantienen vivos. Sí, hay veces que las mismas tradiciones son las que nos matan, porque en las tradiciones está metido todo lo que nos puede pasar a nosotros. Hasta el estilo de comer es por tradición. Y hay muchas veces que si no cambiamos ese estilo de comida, que esté en una tradición, nos puede matar más rápido también. Estoy hablando de la comida, no digamos de la religión que nos mantiene engañados todo el tiempo, donde no está ni una pizca de Jesucristo. Estamos hablando, ¿verdad? No estamos enojados. Yo tengo un espíritu de celo al estilo de Pablo. Y cuando predico, no predico porque me cuentan o porque me han dicho. No, es que es mi vivencia. Amén. Yo recuerdo a lo joven que Dios usó para llevarme a los pies de Cristo, aunque fui tratado por el Señor desde niño. Pero en mi adolescencia, en mi juventud, cuando estaba estudiando, otro muchacho llamado Jorge, igual que mí, me invitaba a los servicios de los días sábados. Y yo le negué y le dije una vez, sigue tú con tu Jesucristo. Yo no estoy preparado para seguirlo a Él, ni para aceptarlo. Si tú ya le entregaste tu corazón, sigue con Él. A mí déjame en paz. Cuando yo sepa que esté preparado para entregarme a Él, seguirle, amarlo y servirle, entonces yo lo voy a hacer. Esas fueron mis palabras. Estaba totalmente engañado. No sabía lo que decía. Un día cedí de tanta insistencia de este joven que llegué ese día sábado a una reunión. Y cuando llegué ahí se desplomó todo. Ahí se quebró todo. Aquel muchacho con conocimiento, con envanecimiento de joven,
Fue quebrantado y llorando y estaba esperando las últimas palabras del pastor para decir: yo quiero aceptar y reconocer a mi Señor. Cuando estaba en ese ambiente estaba llorando y decía: esta es mi vida, este es mi ambiente, esto es lo que yo necesito. Año 81. Amén. Desde ahí para acá, ni para voltear para atrás. Venga lo que venga. Y eso es lo que predico, porque esa es mi vivencia. Y cuando le entregué mi corazón a Cristo, más anhelaba de conocerlo y de recibir de Él. Más todo, me quería comer la palabra, los cantos, todo lo quería. Y esa pasión no ha cambiado. Eso es mi sustento. Y eso es lo que transmito. No soy un gran teólogo, pero predico lo que digo. Cristo es vida, Cristo es poder, Cristo es transformación. Él nos ha abierto el camino para que entremos en alabanza y en adoración a la presencia del mismo Padre eterno. Amén. Amén. Él decía, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando, dígale hermano, pero cuando agradó a Dios. Ay, dígale hermano, pero cuando Dios se agradó de abrirme los ojos, dígale hermano, de abrirnos los ojos. Nunca te olvides de ese día. Nunca te olvides de ese momento en que tus ojos espirituales y tu corazón fue abierto para que te resplandeciera la gloria del Padre, el misterio del Padre y del Cristo eterno. Y tuvieras un nuevo estilo de vida, una nueva experiencia espiritual. No una tradición, no una religión. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y Él ni lo sabía, el día conmigo, revelación, y me llamó por su gracia, ¿qué cosa? Revelar a su Hijo en mí. Aleluya, hermano. Si es que si Cristo no es revelado y puesto en nuestros corazones y nosotros en Él, nadie puede ser salvo. Nadie puede perseverar en esa verdadera fe y estilo de vida que nos debe llevar a un nivel espiritual verdadero. Amén. No a vivir de apariencias. Dios no nos llama para que vivamos engañados en una religión. Él no es un líder religioso. Él es Dios. Él es la vida. Él es la fuente de todo. Amén. Amén. Nos llamó para que aprendiéramos a vivir de la dependencia de Él, porque Él es todo para nosotros. Él nos creó, Él nos redimió. Dependemos de Él. Amén. En todo. Antes y después de nacer de nuevo. Por eso Él dice que Él reconoce que aún desde el vientre de su madre, aún antes de nacer, ya Dios se había agradado de escogerlo a Él. Él no lo sabía, pero en ese momento, cuando Cristo trató con Él, se le reveló todo esto. Amén. Por eso dice, revelar a su Hijo en mí, para que le, ¿qué cosa? Le anunciara, predicara, Él le anunciara. ¿Entre quién? Entre los gentiles. No consulté enseguida con ningún ser humano. 17. Ni subí a Jerusalén a los que ya eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, prestando su testimonio. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que los escribo, dice, he aquí delante de Dios que no estoy mintiendo. Él está contando la experiencia del llamado, del trato, de la transformación y de ahora como instrumento en las manos del Señor. Amén. Para predicar y presentar a Cristo en los corazones de aquellos que se habían convertido al Señor. Amén. Si tú y yo le hemos dado nuestro corazón al Señor, no se lo has dado porque tú intentaste buscarlo por iniciativa propia. Eso no sucede así. Se lo hemos cedido porque ya Él nos llamó por su gracia. Amén. Y nos hemos entregado y abierto a Él porque Cristo se nos reveló. Un consejo te doy: no te vuelvas del Señor y no creas ninguna influencia ni mentira del diablo como para apartarte de Jesucristo. Y no vivas de una manera de apariencia ni por tradición. No, vívelo a Él todos los días, en cada instante de tu vida. Amén. Así como el aire, así como el oxígeno, del cual dependemos 100% sin faltar un segundo de oxígeno en nuestra sangre y pulmones. Así es Cristo en nosotros. No se trata de una vez al año, no se trata de una vez a la semana,
No se trata de una vez al mes. No se trata de una religión. No se trata de una tradición. No se trata de una semana mayor o menor. Se trata de una vida eterna para siempre. Amén. Se trata de aquel que nos ha dado la vida y que nos permitió un día nacer con propósito. Y que a pesar de haber nacido contaminados por el pecado, Él murió en la cruz del Calvario para pagar un precio y ocupar nuestro lugar. No lo merecíamos, pero Él ya lo hizo. Amén, Señor. Aleluya. Colosenses 2, 18 al 13. Aleluya. Dígale a su hermano, hay que tener cuidado con las tradiciones. Dígale, hermano, hay que tener cuidado con las tradiciones culturales, porque eso es un espíritu manejado por el enemigo. ¿Cómo, pastor? Sí, Señor. Y lastimosamente esto viene a afectar mucho y a resistir la revelación del Evangelio de Dios, como para que la participación de un estilo de vida que representa el carácter del reino de Dios no sea partícipe de nuestra vida. Satanás, el mundo y el pecado van a luchar hasta el final para que la humanidad se pierda sin Cristo. Ese es su trabajo. Y el trabajo de estos tres elementos que son enemigos de la humanidad. Cristo trató en la cruz del Calvario y en su sacrificio con ellos. Pero si nosotros, después de que hayamos entregado nuestra vida al Señor, nos descuidamos, seguro que Satanás va a trabajar siempre para hacernos volver de esa gracia y de ese llamado, para que no sigamos adelante. Las tradiciones no cambian, no transforman, sino mantienen engañado en oscuridad y al final destruyen y matan. Son usadas por el enemigo. Muchas veces nosotros no entendemos que en el tradicionalismo no solamente es el aspecto de la obra humana, sino que detrás de esa obra humana está, amados hermanos, la obra, la acción y la intención espiritual de Satanás y de los demonios. La palabra, eso lo llama principados. En las tradiciones y en las religiones está enredado Satanás. Y es lo que más usa para mantener engañado a mucha humanidad, para que no se salve. Eso es lo que hablamos y predicamos aquí. Nosotros no estamos exentos de ser engañados y volvernos atrás. Si nuestra fe y nuestro estilo de vida no es una vida consagrada a Dios, podemos estar expuestos a mucho engaño y a fallarle al Señor y a volvernos atrás. E incluso hasta perdernos. Dios no quiere eso. Aleluya. Dice el apóstol Pablo: miren que nadie los engañe. Aquí está tratando con la iglesia en Colosas, porque esta iglesia en Colosenses tenía un problema. Estaban sufriendo persecución. La iglesia en Colosas estaba sufriendo. La fe de ellos, si no estaba fortalecida de acuerdo a lo que habían recibido en la predicación y enseñanza del Evangelio y de cómo Cristo había sido presentado a ellos, la fe podía fallar. Y podían ser engañados y volverse atrás y perderse. Similar a la iglesia de Gálatas. Pero el apóstol Pablo, él les hace una advertencia y les dice: miren que nadie los engañe por medio de ¿qué? Filosofía. Diga filosofía, conocimiento, razonamiento, cuento humano. Y huecas sutilezas, no por leyendas ni con cuentos de chino o lo que sea. Con mentiras. Dice, ¿según qué cosa? ¿Por qué no lo leemos todo como iglesia? Para que el Espíritu Santo obre. Lo leemos todo. Mirad, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, conforme a las tradiciones de los hombres, pero añade otra cosa más ahí también: conforme a los rudimentos del mundo. Esta parte de rudimentos del mundo, ahí se implica la parte de la participación del engaño de Satanás. ¿Quién maneja el mundo? ¿Quién lo gobierna?
¿Quién desarrolla la atmósfera del mundo lleno de pecado y de una vida de vanidad y de engaño? ¿Quién la gobierna? ¿Quién la maneja? Satanás. ¿Dónde cree que Satanás utiliza las tradiciones con apariencia de espiritualidad y de cristiandad? Y en las cuales los hombres se someten y les gusta y los pueblos viven por él. Satanás mismo es el que promociona todo esto. A Satanás no le molesta que la gente hable de Dios, que confiese incluso y hable de Cristo y del Padre y del Espíritu Santo. No le molesta que hable de Dios la persona y que confiese a Dios diciendo, no, yo creo en Dios. Usted va a ver que la mayoría de la gente, cuando usted le habla de Jesucristo, la reacción de, no, si yo creo a Dios y tengo a Dios. No, hablar de Cristo no es lo mismo presentar a alguien y decir, no, cree a Dios. No, pues si todo el mundo cree a Dios, la palabra dice que Satanás cree y tiembla ante Dios. Satanás. El problema no es presentar a Dios de una manera superficial y religiosa. No, cuando se le habla del nombre de Jesucristo a la persona, el diablo tiembla. Porque él sabe que es ese nombre, esa persona, cuando es revelada en el corazón, los ojos espirituales se abren en la persona, en la sociedad humana. Y entonces el hombre empieza a entender cuál es su condición de pecado. Y entonces el Espíritu Santo lo lleva a ese sacrificio de ese nombre y esa persona para que le resplandezca la gloria eterna y sea salvo. Por eso es que a él no le gusta. Él le gusta meter y mantener a la sociedad en tradiciones humanas. Porque ahí eso lo maneja el diablo y los demonios. A través de la, diga conmigo, idolatría. ¿Fuimos enseñados? Nosotros no fuimos enseñados. Porque eso decíamos nosotros, yo soy tal cosa y no éramos nada al final. ¿Sí o no? Sí, hermano, esa es la verdad. ¿Cuándo es que verdaderamente somos algo y valemos algo? En Cristo. Amén. Todo Amén. lo puedo en Cristo, Aleluya. que es todo para mí. Amén. Todo para mí. Cuando el Hijo fue revelado a su corazón, Pablo ya no fue el mismo. No fue el mismo hombre. Dejó de ser el perseguidor de la iglesia, el amenazador, el que llevaba las cartas para agarrarlos, meterlos a la cárcel y hasta matarlos. No, dejó de ser eso. Más bien ahora se convirtió en instrumento del Señor y era perseguido y maltratado. Porque es que Cristo, hermano, transforma, cambia y nos lleva a un nivel diferente. Amén. 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 Ahí no va diferenciar. Pero cuidado, porque hemos sido llamados por aquel que nos amó en su gracia. Pero el enemigo no va a dejar de trabajar para que resistir, para que nuestra vida no permanezca firme y nuestra fe en la muerte, en el sacrificio y en la resurrección que nos ha dado la victoria para siempre. Amén. Oremos por nuestras naciones. Oremos por nuestra familia, porque todavía hay familias de nosotros que están en ese tradicionalismo engañado. Amén. No solamente engañados por las tradiciones según los hombres, sino conforme a los rudimentos del mundo, en otras palabras, conforme a principados que se mueven, influenciando a través de Satanás y mantienen engañados los corazones de las personas. Amén. Claro que Dios cree en Dios, pero a su manera, como hacíamos nosotros antes. Si yo creo en Dios. Yo recuerdo un compañero de la fábrica que me dice, no, ahorita, si yo tengo a Dios y lo tengo en mi corazón, pero vea la conducta de él. Vea su modo de hablar, vea su estilo de vida. Dios está lejísimo de ahí, pero él dice que cree a Dios y que tiene a Dios en su vida. Eso no es así, hermano. Cristo es diferente. Aleluya. Seguimos leyendo. Porque en Cristo, en Él habita ¿qué cosa? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que Dios es y tiene para la salvación, para el beneficio, según la necesidad de la humanidad, Dios los puso en ¿quién? En Cristo. Entonces, ¿necesitamos de un amuleto extra aparte de la fe en Cristo? ¿Usted necesita creer en el pastor? ¿Creer la necesidad de tener o confesar a otra religión? ¿O de llamarse de otra forma?
¿O es suficiente el entender de que en Cristo usted y yo estamos completos y perfeccionados? Amén. Y que ahí lo tenemos todo. Amén. Si nos salimos de ahí, lo perdemos también todo. ¿Qué más podemos predicar? ¿Qué más puedo yo enseñar? Si eso es lo que se me ha revelado igual que a Pablo. Y por eso oro al Señor para que Cristo se les revele a sus corazones y para que usted tenga un estilo de vida diferente. No como una persona muerta en el pecado, sino como la victoria que nos ha dado en una vida de resurrección. Amén. El estilo de vida aprobado de Dios no es el estilo de vida antes que heredamos en Adán. El estilo aprobado de Dios está en la resurrección de Cristo. Si Cristo murió, morimos juntamente con Él. Amén. Pero así como morimos juntamente con Él, identificándonos por la fe en esa muerte, también Él resucitó. Y si Él resucitó, también nosotros hemos resucitado para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Para la gloria del Padre. Aleluya. No por tradición, no por religión. Es un estilo de vida dependiendo todos los días hasta que Él venga Así es. y nos saque de este relajo aquí de la tierra. Amén. Y del engaño y de tanta cosa y de la muerte y de las enfermedades y de toda situación terrible que tenemos que experimentar aquí. Ustedes, digan nosotros, estamos completos. ¿En quién? En Él. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Todo lo que conlleva autoridad, Cristo es el mero mero. Amén. Aleluya. A Él está sujeto todo, excepto el Padre. Por eso, después que Él fue humillado, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Amén. O sea, a lo máximo. Así como hasta lo máximo fue humillado, hasta lo máximo fue exaltado. Amén. Pero no solamente eso, sino que en esa exaltación se le dio un nombre. Un nombre. Por eso es que el diablo le tiembla al nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Porque ese nombre es el poder de gloria que Dios le ha revelado a la humanidad. Él es la única entrada a la vida eterna. Es la única salida de la muerte y del pecado en esta tierra. Sí, Señor. Amén. Gracias, Padre. Usted se puede admirar por muchas cosas que le pueden presentar de una manera apariencia externamente. No, si Cristo no está dentro de tu corazón y no has nacido de nuevo, no vale nada. Amén. Así es. Estamos muertos, como dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Y si ahí quedamos hasta el final, la situación se pone muy, muy complicada entonces. Porque si Cristo no es nuestro Salvador, nuestro restaurador y reconciliador, y todavía nuestro intercesor, ¿de qué sirve entonces vivir en la tierra? Si el pecado nos mata, nos destruye. Gloria a Dios por Jesucristo, Amén. no como religión. Gloria a Dios por Jesucristo, que es nuestro estilo de vida. Amén. Es una relación dependiente todos los días de nuestra convicción y relación con ese Dios en nuestro corazón. Diga conmigo, en nuestro corazón. En nuestro Amén. corazón. Ahí es donde Dios se revela, ahí es donde Dios habita, ahí es donde Dios gobierna, ahí es donde Él nos dirige, ahí es donde Él habla, ahí es donde Él trata, ahí Él usa nuestra conciencia, ahí usa nuestro nuevo corazón, porque somos nuevas criaturas en Él. Aleluya. Y ustedes están completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también ustedes fueron, ¿qué cosa? Circuncidados, no con circuncisión hecha de mano, como se hacía en la ley, en los tiempos de antes, en la nación de Israel, en el varón. Al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal, porque la verdad es que nosotros estamos contaminados con el pecado. Dice, echando el cuerpo pecaminoso carnal, ¿en qué? En la circuncisión de Cristo. ¿Y qué es la circuncisión de Cristo? Digo mío, en el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. La carne, la humanidad de Cristo, representaba la humanidad de nosotros en Adán. Así es. Y esa humanidad de Cristo venía preparada para hacer ¿qué cosa? Circuncidada, en otra palabra, crucificada. Y en esa crucifixión estábamos involucrados nosotros. Amén. La causa no era Él, la causa, el objetivo y la razón éramos nosotros, Señor. contaminados con una naturaleza pecaminosa que nos hace ser malos y separados para siempre de parte de Dios.
Gloria a Dios por Jesucristo, Amén. que tomó tu lugar. Gracias, Señor. Es nuestro sustituto. Su muerte nos ha dado vida y su resurrección nos da la victoria. Y sigue intercediendo, aleluya, por nosotros. Y pronto vendrá por su iglesia. Amén. Gloria a Dios que en él fuimos circuncidados. No con circuncisión hecha en el penecito del bebé cuando tiene 8 días, etcétera, etcétera. No. Sino en él fuimos puestos en su sacrificio. Y mediante ese sacrificio, también dice la palabra de Dios, en él, sigamos el 12, Pascualito, en él también fuimos, ¿qué cosa? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, ¿mediante qué cosa? Diga conmigo, ¿mediante qué cosa? ¿Qué clase de fe? La fe que celebra la Semana Mayor, porque aquí celebran una fe también, que los lleva y los mantiene engañados en una tradición. Esta semana es tiempo de reflexión, de meditación, y de restaurar la fe, que por tradición hay que mantenerla. No se trata de eso. Aquí dice que somos partícipes de la resurrección de Cristo, porque hemos sido puestos en Cristo, en su sacrificio, pero también hemos participado de su resurrección. ¿Cómo nosotros nos adjudicamos esta experiencia? Por la fe, pero no una fe en una religión, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Cristo. Amén. Si Dios enjuició al Hijo en la carne y murió, ahí nosotros fuimos metidos en ese sacrificio y morimos también. Pero el Padre no solamente permitió el juicio en la humanidad de su Hijo, sino que también el mismo Padre con su poder levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo glorificó dándole un nuevo cuerpo. Ahora, como resucitado, nadie lo puede matar. Él murió de una sola vez para el pecado y ya no vuelve, amados hermanos, ya no hay necesidad de volver a ser crucificado. Ya no lo hay. Ya Cristo murió y resucitó una sola vez para siempre. Amén. Ahí es donde nosotros estamos descansando, porque entendemos que el mismo poder del Dios eterno los levantó, y así como lo levantó a él, en un futuro nos va a levantar a nosotros. Un día el cuerpo débil, pecaminoso, enfermizo y que se tiene que morir va a desaparecer para darle lugar a una nueva vestidura, a un cuerpo glorificado como el de nuestro amado Dios y Salvador, a quien esperamos. Aleluya. Y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Bendito Dios. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Porque es nuestro Dios. No vivimos de apariencia, vivimos de la realidad, de la revelación, que es Cristo en nosotros, Cristo en nuestra vida. Amén. Todos los días usted levante sus manos, abra su boca en fe, entendiendo por el Espíritu Santo todas estas cosas de lo que Dios ya hizo en su Hijo. Donde quiera que estés, gózate en la presencia de tu Dios y con tu Dios en tu corazón. Alábalo, bendícelo, agradécelo, levanta tus manos, regocíjate, mira el sol, gózate por el sol, la luna, lo que sea, vas al trabajo, lo que sea. Aleluya, alábelo, glorifíquelo, porque Él habita no afuera, Él habita en los corazones de Dios, que somos su iglesia, su templo, su casa, su morada, edificio de Dios. Él ha perdonado nuestros pecados. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí terminó Hebreos 9, 24 al 28, 4 versículos muy importantes. Y a mí me encanta la revelación de Hebreos de lo que realmente es el sacrificio de Cristo representado en aquellos animales de antes, pero que la carne y la sangre de aquellos animales no pudieron limpiar ni perdonar nuestro pecado. Pero el sacrificio de Cristo sí lo pudo hacer. No solamente nos libra del pecado y perdona nuestro pecado, sino que nos abre un camino hacia la eternidad para adorar a nuestro Dios. Amén. Tenemos un camino libre. Antes los israelitas tenían un intermediario, a Moisés y después a Aarón. Y una vez al año, tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo para presentar
ofrenda y sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Y Dios los tapaba mediante el sacrificio y la sangre de los animales. Pero ahora no tenemos necesidad de eso. Porque Cristo mismo, por su propio sacrificio, de su propio cuerpo, y no con sangre ajena de animales, sino por su propia sangre, entró a la presencia del Padre y se presentó como sublime y único y perfecto sacrificio para darnos la victoria. No es una religión, no, Cristo es nuestro todo. Es el centro de nuestra alabanza y adoración y gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No en el templo de Jerusalén, ni en el tabernáculo el cual usó Moisés. No. Ni siquiera fue muerto dentro del círculo del perímetro de la ciudad de Jerusalén. Murió fuera para cumplir las profecías. Fuera del tabernáculo, fuera de Jerusalén. Porque el verdadero tabernáculo no está en la tierra, está en el reino, está en el trono del Padre. Ahí es el verdadero lugar de adoración. Antes no teníamos acceso porque el pecado obstruía. Dios puso un velo. En el templo antes había un velo habían dos velos. Uno para entrar al lugar santo, y entre el lugar santo y el santísimo había otro velo. Un día vamos a describir un poco más el aspecto de ese velo. Pero eso separaba a los israelitas y a la humanidad. La gloria de Dios estaba velada. La presencia, la comunicación, la relación con Dios estaba terminada. No había. Pero Cristo abrió camino. Aleluya. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios el Padre. Aleluya. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra en el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre de los animales o ajena. Sigamos. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez, diga conmigo, y para siempre. ¿Por el sacrificio de qué? ¿De los animales? No, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Diga, somos libres. No solamente somos libres, tenemos libertad también para adorarlo, para presentarnos ante Él mediante Jesucristo. Amén. Y de la manera que está escrito, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuántos aquí mueren 2 o 3 veces? Como dice el dicho del gato que tiene 7 vidas. Pero ni los gatos, hermano, porque cuando les pasa un carro por encima, terminó una sola vida y no vuelven a tener otras 6. Ni resucitan ni nada de eso. Lo mismo, hermano, los seres humanos, todo lo que tiene vida aquí es tan vulnerable que una vez que muere no puede volver, excepto que sea un milagro, que Dios lo quiera. Pero el que muere, muere, o de cualquier manera que sea. Ya desapareció de este mundo. Entra la otra nueva versión, como dicen, y atmósfera. Y así dice la palabra, 27 otra vez, Pascualito, para terminar el 28 después. Y de la manera que está establecido, igual que Cristo murió una sola vez, también los hombres, la humanidad, muere una sola vez físicamente, pero de ahí el alma tiene que presentarse delante de Dios para ser enjuiciada, según lo que hizo, dice la palabra, en el cuerpo mientras estaba en la tierra. Versículo 28, terminando. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque Él ya murió de una sola vez con respecto a eso y nos liberó, para salvar a los que le esperan. Amén. Póngase en pie. Póngase en pie y le pregunto, ¿cuántos esperan al libertador?